Presidente, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por esta entrevista y que además nos va a ayudar a conversar sobre muchas cosas, porque está o no está cargadito el panorama. Permanentemente está cargado. Ya para usted no debe ser novedad, porque en general ese es el tema del gobierno, pero por supuesto le deseo un feliz año a usted y su familia. ¿Cómo recibe el año? ¿Cómo lo celebra usted? ¿Cómo... Bueno, en reunión familiar, en reunión con los ministros? Tuvimos una reunión, un brindis de Navidad, hicimos varias actividades previas a la Navidad y participaron mis hijas, ¿no? Con Nadine. Hemos visitado neoplásicas, entre otros sitios, y para Año Nuevo ha sido más que todo en familia. Una cosa familiar, claro. Uno que otro amigo ha venido a darnos un abrazo, pero de ahí en la familia. Creo que es espacios que le robamos al tiempo para estar en la familia. Por supuesto. Nos falta tiempo. Por supuesto. Bueno, en general podemos convenir, creo, en que el año que se ha ido ha sido un año complicado, por una parte, y ha ido dejando ciertas sensaciones de pesimismo y también de preocupación con respecto a la institucionalidad del país, incluso con preocupación acerca de, finalmente, las características de su conducción presidencial. Todos estos problemas, en verdad, derivan primero del tema económico, y por eso vamos a conversar un poco sobre la evaluación del año que ha pasado, del 2013, que ha estado signado fundamentalmente por el tema económico, que es el que está más lejano de las mayorías, pero sin embargo siempre preocupa. Luego está el tema de la inseguridad ciudadana y sin duda el del perfil político que conlleva complicaciones institucionales. Me gustaría que nos relate usted exactamente cuánta preocupación se tuvo en el momento en que empezó a advertirse que había, digamos, una lentificación de la economía, y cómo fue el traspase del ministro Castilla al ministro Segura y algunas medidas reactivadoras que sin duda van a dar lugar a varios análisis. Bueno, primero hay que señalar que como que hay cierta institucionalización en lo que es la política económica, y dicho sea de paso es una preocupación permanente, como en los hogares siempre el tema económico está presente en cada familia, ¿no? Por lo tanto, permanentemente estamos tomando el pulso del país, ocultando cómo está la coyuntura internacional. Lo que en cuanto a materia económica marcó el 2014 es una coyuntura desfavorable a todo el mundo, particularmente a los países que hemos venido exportando materias primas de manera tradicional. Y esto en gran medida por la baja del crecimiento económico de China, que es uno de los principales compradores de commodities, de minerales, etcétera. Esto nos ha golpeado, sí, porque nos hizo bajar el estimado de crecimiento económico, que estábamos sobre 5%, a un 2.6, 2.7%, que más o menos está cerrando el año, ha cerrado el año. Pero no solo el problema es con nosotros, es a nivel mundial. Y esta es una crisis o una desaceleración cuyo factor clave está en el exterior, en el gran mercado mundial, no en el Perú. Es más, cuando vino la visita de Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, la posición del Fondo Monetario Internacional era que el Perú era una de las economías, si no la más sólida, era una de las más sólidas de América Latina, y que no necesitaba mover nada porque esta era una externalidad que iba a pasar. Pero han reconocido que las medidas que hemos tomado para reactivar la economía, reimpulsar el crecimiento económico, son más de lo que ellos esperaban, y que las apoyan en su totalidad, y que lo que hay que trabajar ahora es la implementación de estas medidas, porque algunas ya se aprobaron y otras todavía están en el Congreso. Hemos dado medidas para reactivar de manera inmediata el mercado a través de un plus en los aguinaldos y gratificaciones, un plus para los beneficiarios de Juntos, Pensión 65, hemos adelantado los tramos de la reforma policial militar que se iban a cumplir en diciembre, lo hemos pasado a las fiestas patrias. Hemos tomado medidas de carácter tributarias, de tal manera de mejorar las condiciones de las pequeñas y microempresas.
Hemos tomado medidas agresivas en lo que es la reducción del impuesto a la renta, que ahora va a beneficiar a empresas y personas naturales a partir del 1 de enero, de tal manera de poner en juego un instrumento, una fortaleza que tenemos nosotros a diferencia de otros países, que es una economía robusta. En la región de América Latina, mientras otros países ante esta situación están reduciendo el gasto público o la inversión pública, están aumentando impuestos, lo que hemos hecho nosotros es aumentar, expandir la inversión pública. La inversión pública en el Perú en el 2014 con respecto al 2013 ha sido muy crecido en un 7%. Y además de esto, lo que hemos hecho es reducir impuestos, porque estamos apostando a que el impulso que le vamos a dar en el 2015 al crecimiento económico va a ser el impulso que le dé las pequeñas y microempresas. Sin embargo, también hay, pues, digamos, quejas en el sentido primero del FONAVI, que no se ha resuelto o no ha terminado de resolverse. Hay problemas en la legislación laboral y allí entra el proyecto laboral juvenil, que sin duda ha suscitado también preocupación, manifestaciones en contra, etc. Y en tercer lugar, esta necesidad imperiosa también de buscar otras fórmulas de actuación que no sea solamente la exportación de materias primas, ¿no es cierto? Así es. Industrialización, Así es. Mucho impulso a la pequeña y mediana empresa. En ese terreno han habido avances, pero también todavía hay mucho pan que rebanar, por así decirlo. Don Raúl, mire, en el tema de los fonavistas, somos el único gobierno que realmente se ha tomado en serio el compromiso de pago a los fonavistas. Usted ha visto en campaña, todos los candidatos han pasado por la Plaza San Martín a decir, vamos a pagar, ¿no? Pero nadie lo ha querido hacer. Nosotros nos hemos dado el trabajo de darle continuidad a la comisión ad hoc que se creó para el pago a los fonavistas. Hemos renovado y fortalecido esta comisión. Hemos logrado recuperar los fondos de las aportaciones de los fonavistas que estaban en cuentas, en bancos, de liquidaciones, hasta en el BANMAT, ¿no? Que tuvimos que liquidarlos por corruptos, los hemos liquidado ese BANMAT para recuperar la plata de los fonavistas, la plata de fonavistas de las empresas de saneamiento, eléctricas, etc. Y hemos logrado acumular un fondo de aproximadamente 1.100 millones de soles. Hemos cerrado el padrón. Estábamos listos para pagar en diciembre, que será la disposición que di yo a los ministros. Pagamos el FONAVI, porque creo en que los fonavistas merecen que se les devuelvan sus aportaciones que no fueron utilizadas por el Estado. Sin embargo, lamentablemente, en el Tribunal Constitucional salió una sentencia que señalaba dos temas puntuales. Uno es que el padrón tenía que reabrirse y el segundo tema es que el Estado debía generar recursos. Es por esto que, como es una ley, la Procuraduría del Congreso de la República ha pedido una aclaración al Tribunal Constitucional. ¿Qué significa reabrir el padrón? ¿Y qué significa, qué implica generación de recursos? ¿Más impuestos? ¿Quién va a pagar eso? Porque al final, si eso va de recursos públicos, es plata de los contribuyentes. Entonces, nosotros estamos listos para pagar esto. Es la orden que he dado. Pero necesito que se aclaren esos dos temas porque tenemos que actuar con responsabilidad. Ese es en el tema del FONAVI, ¿no? En el tema de la ley de empleo juvenil, es una ley que lo que busca es darle la oportunidad a más de 1 millón de jóvenes que hoy día no tienen nada. ¿Y por qué no tienen nada? No tienen nada, me refiero a derechos, porque no tienen calificación, básicamente porque no tuvieron la suerte o la oportunidad de estudiar en un centro tecnológico, en una universidad, y por lo tanto entran de la peor manera al mercado laboral, sin calificación, sin un certificado de que saben hacer algo, y los sobreexplotan, ¿no? Esta situación tenemos que resolverla. Entonces, hicimos esta ley que, dicho sea de paso, fue aprobada por comisiones, fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso. Entonces el Congreso ahora no puede darle la espalda y decir, díganle al Ejecutivo. El Congreso tiene que asumir sus responsabilidades. Yo creo que la ley es buena. Creo que se puede precisar las cosas que estamos haciendo en el reglamento. Pero además, quiero señalar algo. A los que tienen hoy día derechos, se les va a proteger sus derechos. Nunca, ninguno de los gobiernos que ahora, los políticos que están criticando, no hicieron nada por los jóvenes.
Este es un primer paso importante por los jóvenes más humildes. Creo que ellos también tienen el derecho de expresarse políticamente, de expresar su opinión, que todavía no la están haciendo. En esta ley, el Estado se está comprometiendo a invertir más de 600 millones de soles para capacitar a estos jóvenes. ¿Sabes que hay jóvenes que ni siquiera han terminado la secundaria y ya están trabajando? Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Y yo creo que es importante la reglamentación que estamos trabajando para tratar de aclarar y disipar los temores. Yo entiendo a los jóvenes que salen a marchar, a mostrar su desaprobación, su opinión en contra de esta norma, pero les pediría, por favor, que le demos el beneficio de la duda a esta criatura. Veamos, porque esto apunta a los más pobres. Sí, y lo que haría es un llamado a los congresistas que tengan valores, que no tengan miedo a defender sus ideas. Ellos aprobaron la ley. Ellos han aprobado la ley y ahora pareciera que no se dieron cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Yo creo que debemos tener congresistas con convicción. Sin embargo, en este terreno, en realidad, como pasa en muchos otros aspectos de la presente administración, a veces como que no se sabe vender el paquete, por así decirlo, ¿no es cierto? Sí. Y en segundo lugar, en verdad, el poder de convocatoria que trascienda los aspectos políticos o las tiendas políticas. La población en general lo que está reclamando, y eso por fenómenos de las redes sociales, sobre todo hemos visto la reacción de los jóvenes, la gente lo que quiere es una mayor aproximación de las autoridades al pueblo en general, al público en general. No le estoy diciendo haga usted campaña, porque también le dirían, que quiere reelegirse, pero en definitiva, aproximar aquellas cosas que la administración pretende hacer directamente con el público que está, digamos, vinculado o concernido, ¿no es cierto? En este caso, sobre todo de la juventud, en que sin duda han habido pasos más bien muy positivos aparte de la norma misma, que son todos aquellos aspectos vinculados a la educación, que vamos a hablar de eso también, donde hay una reactivación y una manera de actuar que la juventud está sintiendo como muy positiva, ¿no es cierto? ¿Qué cosa hizo que no pudieran ustedes? Primero la fecha, Navidad, vacaciones, en fin, tiene usted a los jóvenes por todos lados en disposición de hacer. Pero, aparte de eso, ¿qué fue lo que no les permitió hacer una consulta mayor? Se lo hemos preguntado a varios parlamentarios, al propio ministro de Trabajo. Se advirtió además una cierta diferencia entre el ministro de Trabajo y el ministro de Economía, y finalmente también, que es el otro tema, las relaciones que tiene el Ejecutivo con el empresariado, que a veces es pujante, pero a veces también es quejoso. A ver, primero que la emisión de la norma no la dio el Ejecutivo, eso ha estado en el Congreso, buen tiempo ha estado en el Congreso, y el Congreso se tomó sus tiempos y decidieron aprobarla en la Comisión de Trabajo, cuya presidencia no la tiene la bancada de gobierno. En segundo lugar, que es el Congreso que maneja sus tiempos y que cuando la han emitido la norma, yo la he promulgado. Entonces, si ha tocado en el mes de diciembre, bueno, no ha sido por cálculo político, por lo menos de nosotros no. En segundo lugar, el espacio deliberativo ha sido el Congreso de la República, no es el Ejecutivo. En el Congreso de la República ha pasado por comisiones, ha habido debate en el Pleno y se ha aprobado la norma. Lo que yo veo con curiosidad es cómo parlamentarios que aprobaron la norma, ¿no?, políticos que desde su tuit aprobaban la norma, después se tiran para atrás, bueno, toditos. Ahí es el terreno político, pues, ¿no?, que siempre es así. La falta de convicción de los políticos. Y peor aún, se montan en la ola, ¿no? Se suben en las marchas, agarran la bandera, ¿no? y otros irresponsables que hablan... Conversación en realidad con el presidente de la República, está siendo transmitida naturalmente por el RPP y todas sus plataformas, pero además replicada sin duda por varios canales de televisión, incluyendo el oficial del Canal 7 también. Libertad de expresión. ¿Eh? Libertad de expresión. Por supuesto, sin duda. Bueno, de lo que estábamos diciendo es básicamente, le voy a variar la pregunta, presidente, es decir, exactamente cuáles son los términos de trabajo entre su administración y el sector privado
porque efectivamente, evitando la palabra irresponsable, permanentemente le cargan las tintas diciendo que este es un gobierno que está en realidad, no sé si al servicio, pero en fin, complaciendo mucho al sector privado. Ese es algo que pasa cuando nos reunimos con los presidentes. Por ejemplo, cuando hablaba con el presidente Mujica, él me decía, a él también, ¿no? Cuando toma una medida, los de izquierda ahí se ha pasado a la derecha. Sí, y cuando toma una medida de otra naturaleza, los de la derecha le salió el guerrillero, ¿no? La gente puede opinar, tiene derecho a opinar, ¿no? Acá lo que hacemos son tomar medidas que se tienen que hacer en el país, y hay cosas en las cuales no puede haber un juego ideológico. En la macroeconomía no puede haber un juego ideológico. Cuando entramos al juego ideológico en macroeconomía se produce un desastre como lo vivimos en el país en la época de la hiperinflación. Acá se han tomado medidas de manera responsable. La ley de empleo juvenil no ha sido coordinada como algún irresponsable, un congresista irresponsable ha señalado, con gremios empresariales. No, eso se toma pensando en este millón de jóvenes que no tienen ningún tipo de derecho. Las relaciones con el sector empresarial es una relación cordial, pero nosotros no estamos coordinando normas con ellos. Lo que hacemos es conversando con los diferentes sectores de los cuales se van a ver beneficiados o afectados con las normas que damos. Para eso prepublicamos normas, no nos reunimos con empresarios en particular, sino con los gremios, como también con los gremios sindicales, para que nos den sus opiniones sobre las leyes. Tratamos de gobernar consensuando las normas. Y creo que esa es una forma de poder entender la buena política. Algo que yo quiero remarcar en el tema económico también es que el año 2014 ha sido un año de récord en ejecución presupuestal, expansión de la inversión y gasto público. La inversión pública ha aumentado en 7%, estamos en más de 32.000 millones de soles, algo histórico. En momentos que las clavijas han estado muy ajustadas en otros países. Así es. Y esto nos ha permitido lanzar proyectos como la línea 2 del metro, como la modernización de la refinería de Talara, como Olmos, como Chaymochic en su tercera etapa, como la longitudinal de la Sierra, como el gasoducto surperuano, modernización de aeropuertos como el de Pisco o nuevos aeropuertos como el de Chinchero en Cusco. Además de esto, la ejecución presupuestal del gobierno central como tal también ha batido cifras históricas, estamos casi en 90%, ¿no? Y en un año complicado, esto tiene un mayor esfuerzo. ¿Por qué? Porque acá trabajamos con un liderazgo de políticas multisectoriales. Me reúno prácticamente todos los días con los ministros, con la Premier, coordinamos de tal manera que no nos obstaculicemos entre nosotros, que las burocracias de los sectores puedan coordinar, y lo hacemos de tal manera de que van saliendo los proyectos. Usted está viendo que hasta el 31 de diciembre estaba inaugurando, por ejemplo, la carretera de Juanjuy Campanilla, el 29 hemos estado poniendo la primera piedra para la línea 2, y así hemos estado todos los días, y así vamos a seguir porque el Perú no puede parar. En ese terreno, justamente también quisiera enfatizar, primero, esta que se ha dicho, ¿no? Y se ha dicho con justicia, en el sentido de que estamos ante una administración que tiene a veces la valentía de rectificarse, es decir, de ajustar las cosas en función de las reacciones. Y lo segundo es que sí ha habido incluso una continuidad, un esfuerzo en lo que se refiere a todo lo que es inclusión social, educación y salud, en donde efectivamente los tonos fueron muy altos, hubo mucha discusión, y sin embargo hoy día estamos en el balance del año muy interesados en ver que ahí se ha avanzado. Bueno, primero que este es un gobierno que entró con la bandera de la inclusión social y es la que hemos mantenido incólume. Tuvimos que crear un ministerio nuevo, el MIDIS, para tener una política, para construir una política de inclusión social, y hemos hecho los programas que ofrecimos en la campaña. Está Pensión 65, que ya tiene casi 500.000 de beneficiarios, está Cuna Más, que tiene más de 100.000 beneficiarios, está
todos los programas de becas, con el logo de Beca 18, pero hay un conjunto de programas de becas que tiene más de 31.000 beneficiarios hoy día. Está Jaliwarma, que ya superó los 3 millones de raciones diarias que está dando a todos los colegios públicos. Hemos logrado también incluir Jaliwarma para secundaria en todos los colegios públicos de la Amazonía. Además de esto, hemos elevado el programa Juntos. Juntos lo recibimos en 300.000 beneficiarios. Hoy día está bordeando los 800.000. Además de esto, hemos creado el Fondo de Inclusión Social Energética, que ya superó el 1 millón de beneficiarios. Este subsidio de 16 soles por balón de gas. Y además, hemos logrado incrementar las conexiones de gas doméstico, que es el gas barato que facturado a un equivalente, un balón de gas sale entre 8 a 12 soles, o entre 10 y 14 soles. Y lo recibimos en 30.000 conexiones de gas doméstico, hoy día tenemos más de 200.000. Estamos ya trabajando también lo que es la modernización de los muelles artesanales. Estamos trabajando la construcción de estos centros de innovación tecnológica, los CITES. Vamos a construir al 2016 más de 45 CITES. Y yo hace poco he inaugurado uno en el Parque Industrial de Villa María, Villa El Salvador, perdón. Entonces, estamos avanzando en lo que es la política social. En el tema de educación, es un tema fundamental. Justamente lo que usted decía, ¿no? El problema de ser un país primario exportador. Yo considero de que se debió haber construido en el gobierno anterior un plan nacional de diversificación productiva. Pero como las cosas iban bien en el mundo, China crecía 10% anual y cada día los commodities, las materias primas valían más. Entonces se puso piloto automático y se manejó así nomás, era vender y recaudar y de ahí distribuir lo que había, ¿no? Que dicho de otra manera, la ilusión del petróleo en otros países, que también tiene sus graves consecuencias ahora. Entonces, ese fue el momento en que se debe haber construido un plan nacional de diversificación productiva. No importa, no lo hicieron ellos, lo estamos haciendo nosotros. Y este plan nacional de diversificación productiva tiene varios componentes. Uno de ellos son estos centros de innovación tecnológicos. Otro de estos componentes es la capacitación. Es por eso que para nosotros es importante el Sistema Nacional de Becas. Este programa de empleo juvenil viene también con el tema de capacitación, porque tenemos que comprender que si no tenemos jóvenes capacitados, calificados, no va a poder haber una diversificación productiva. Las normas que estamos dando para bajar el impuesto a la renta, para lo que es la recuperación de la depreciación de los activos de manera acelerada, que esté en el Congreso, son normas que van a ayudar a diversificar la economía. Asimismo, la modernización de las caletas de pescadores también ayudan porque crean un nuevo mercado. Las obras que estamos haciendo de infraestructura, pequeña y mediana empresa también, muy importante, ¿no es cierto? Así es, la idea es que crear los caminos para que de pequeñas pasen a medianas empresas. Todo eso es parte de la diversificación productiva que necesitamos. Estamos entrando en educación, en lo que son la posibilidad de que entre la inversión privada a través de APPs. Por primera vez en los colegios, en los hospitales van a entrar las APPs que van a ayudarnos a modernizar y a darle mantenimiento y darle infraestructura de calidad a las escuelas. Fíjate, don Raúl, la inversión privada es aproximadamente un 22 a 25% del PBI. La inversión pública está aproximadamente entre 6% del PBI. Necesitamos que esa inversión privada también se oriente a lo que es las políticas del Estado, como es la educación, como es la salud. Y eso lo estamos logrando con estas medidas que hemos dado. Por eso creo que es importante el paso que estamos dando ahora, como por ejemplo, para este año hemos aumentado medio punto porcentual del Producto Bruto Interno en educación. Y la ejecución presupuestal de educación, como ustedes lo han podido ver, ha sido una cosa inédita, más de 96%, casi 97%, en lo que es inversión, en ejecución del gasto de educación. Eso ya es un mensaje de que para este año podremos ejecutar también un promedio así y darle mejor calidad a nuestros alumnos. Estamos mejorando los sueldos a los maestros, estamos recuperando la jornada educativa, estamos creando colegios de alto rendimiento, estamos dando becas, estamos en general cumpliendo los pasos de la reforma educativa. Y como verás, el magisterio está yendo tranquilo, no estamos con problemas. Sin embargo,
hay dos niveles en los cuales todavía la preocupación ciudadana es fuerte, ¿no es cierto? Uno es el que se refiere a la inseguridad ciudadana. Tiene usted un ministro que es lo más curioso y sin embargo movilizador, ¿no? Permanentemente, a veces se manda por la libre, pero en general es una persona que rápidamente ha conseguido adhesión de la gente, porque, dicho sea con verdad, los anteriores eran un poco debilones, digamos, en términos de explicar lo que se hace en esa materia. Eso por un lado, seguridad ciudadana, que sigue siendo en verdad uno de los problemas más serios. Y el otro ya es también muy complicado y no atañe únicamente al gobierno, es decir, el de la corrupción, que va invadiendo todos los terrenos, de modo que allí la gente empieza a dudar de la institucionalidad por un lado y no se fija en todo lo que usted ha mencionado. De modo que entonces todo el mundo dice, hombre, pero si escuchamos al presidente y está diciendo lo que está diciendo, hombre, estamos ante un gran gobierno. Y sin embargo, el ruido político, la queja y la sospecha constante, en donde contribuimos mucho los medios, es muy fuerte. ¿Qué explicación hay para eso? Yo les pediría a los medios que también contribuyan a mostrar lo que se está haciendo, porque hoy día, por ejemplo, tenemos asociaciones público-privadas comprometidas más de 54.000 millones de soles. Es más del doble de lo que se hizo en el quinquenio anterior, ¿no? Pero no solamente es eso, son la modernización de Talara, el gasoducto surperuano. Ya iniciamos el proceso para la petroquímica en el sur del país, la longitudinal de la sierra, ¿no? La Gambetta, la línea 2 del metro, en general, tantas obras que se están haciendo hoy día. ¿Qué se viene? Se viene también el tema de ya inauguré, puse la primera piedra para la red dorsal de fibra óptica en banda ancha. Se viene la hidrovía que nos va a permitir conectar la IRSA Norte y a través de la Amazonía hacia el Brasil, por el Amazonas. Entonces, tantas cosas que se están haciendo, los programas de propuentes, proguaros que estamos haciendo, que deberíamos también ponerlos en valor. Por ejemplo, Beca 18 ya tiene el ISO 9001, ¿no? Cosas que antes eran inéditas, las que son sin duda relevantes, ¿no? Pero en cuanto a la inseguridad ciudadana, pero no se me escape. Sino que también tengo que resaltar, aprovechar la plataforma de RPP para resaltar lo bueno que estamos haciendo. Pero en cuanto a la inseguridad ciudadana, sí es un tema permanente, es un tema sensible para los ciudadanos, pero todos tienen que colaborar. El problema de la inseguridad ciudadana no es solamente de la policía está haciendo un trabajo profesional, es un problema también del Ministerio Público, es un problema también del Poder Judicial, es un problema también de los municipios que manejan los cuerpos de serenazgos, es un problema en general de todos, pero que todos se lo cargan a la policía. Muy bien, nosotros no nos quejamos de esto, solamente señalamos que la responsabilidad es compartida, pero la policía está haciendo su trabajo. Hemos reducido los índices de criminalidad, por ejemplo, en zonas como La Libertad, la zona norte, que estaba lleno de cupos, extorsiones, asesinatos. Eso se ha reducido ostensiblemente y eso se va a reflejar en las cifras que van saliendo publicadas. Lo que ahora necesitamos es que el ciudadano sienta esa mejora y por eso es que estamos aumentando el efectivo de policías. Estamos preparando un paquete de normas para enviar al Congreso de la República para que pueda ayudarnos también en el tema normativo que se requiere para ayudar a la policía a trabajar en este tema de la inseguridad. Creo que es importante en el tema de la inseguridad entender también que la nueva dinámica del mercado genera formas delictivas nuevas y que la policía tiene que adaptarse. Por ejemplo, las invasiones de terrenos. Sin duda. Es un problema que se da a nivel nacional y muchas autoridades locales, regionales, las alientan también por temas de votos, pero nos están complicando la situación del ordenamiento territorial en el país. Tenemos también lo que usted ha señalado, la lucha contra la corrupción. Como verá usted, en cosas objetivas, somos el único gobierno, desde que se inició el proceso de gobiernos regionales, que ha entrado y ha ayudado a través del Consejo de Estado, ha fortalecido la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y Poder Judicial y nos ha permitido desbaratar organizaciones criminales al interior de gobiernos regionales. Tenemos hoy día
como nunca, presidentes regionales presos y otros prófugos. Y tenemos normas que hemos tenido que dar para poder intervenir en los gobiernos regionales, en la administración de los gobiernos regionales, cuando suceden estos actos de corrupción. Por eso es bueno entender acá que lo que hemos hecho con el proceso de regionalización es un proceso de alguna manera apresurado y mal montado, porque sobre departamentos políticos administrativos se ha montado un gobierno regional donde se han preocupado más de darle sus derechos pero no sus obligaciones. Hoy día prácticamente todos los recursos, todas las funciones ya se les entregaron. Hoy día un director regional de educación no depende del Minedu, depende del gobierno regional. Hoy día las oficinas de minería, las oficinas del sector de agricultura, etcétera, todas dependen de los gobiernos regionales, no dependen de nosotros. Ni siquiera nosotros nombramos a los funcionarios. Es por esto que cuando hay conflictos, los gobiernos regionales muchas veces manejan a estas organizaciones para que salgan a las calles, si no los votan. Ese es un problema que tenemos que resolver. Y hemos ido resolviendo atacando la corrupción que se está dando en los gobiernos regionales. Dentro de esto, lo que tenemos que hacer también es revisar la ley de canon, porque como se dará cuenta, en los distritos, las provincias y las regiones donde hay mucho canon, se matan por ser alcalde, presidente regional. Estamos viendo el caso del alcalde de Chiclayo, es otro caso de corrupción así evidente, ¿no? Sí. Entonces, estamos haciendo una lucha contra la corrupción, ¿no? Y acá nadie tiene corona. Vamos a hacer una pausa, presidente, pero le voy a dejar planteada la inquietud. Escuchándolo, uno dice, bueno, hombre, estamos ante un gobierno estupendo, ¿no es cierto? Que va marchando estupendamente, pero claro, si yo agarro los diarios, Dios mío, ¿y qué pasa con tales y cuales? ¿Y quiénes se escapan y quiénes huyen? No sé. Y en general ya quejas diciendo que hay crisis de liderazgo por un lado, que en verdad se están tomando acciones que debieron... ¿Pero quién lo dice? La oposición. De acuerdo, pues también le voy a preguntar eso, también le voy a preguntar, también se dice, bueno, la verdad es que el presidente está naturalmente hostigado y por lo tanto también se pone bravo con la oposición y entonces se manda contra el APRA y contra la Fujimori, que no sé qué, cuando en verdad, como lo hemos podido comprobar en educación, una capacidad de concertación y de aproximación a políticas nacionales que el gobierno siente que está sufriendo un especial hostigamiento de la oposición y que por lo tanto de cuando en cuando le manda a usted sus alfilerazos, digamos, ¿no? No es posible, en verdad, y se ha intentado ya varias veces, parece que es un pedido medio ingenuo, de seguir encontrando algunas vías de aproximación en determinados temas con la oposición y bajar este recalentamiento y esta confrontación política? Bueno, en realidad, si uno ve las cosas objetivas, se dará cuenta que las cosas están yendo por un cauce normal y estamos avanzando como nunca se ha hecho en el país. Nosotros, en montos de inversión, superamos no solamente el quinquenio anterior, sino la suma de los dos quinquenios, los estamos superando. Estamos nosotros haciendo las grandes obras, no solamente las que vamos a inaugurar como gobierno, sino les estamos dejando toda una ruta al siguiente gobierno. Nosotros no vamos a inaugurar, por ejemplo, la línea 2 del metro. Eso lo va a inaugurar el siguiente gobierno. Nosotros hemos iniciado, pagado e inaugurado el segundo tramo de la línea 1. Estamos dejando obras para este año que viene, por ejemplo, el centro de convenciones, el gran acuario para el país, la plaza 27 de enero, estamos dejando el proyecto petroquímico que se va a inaugurar en el siguiente gobierno probablemente. Entonces, objetivamente las cosas están yendo bien y no nos metemos nosotros en tonterías, nosotros no nos metemos en escándalos de corrupción, más bien perseguimos a los corruptos y a las personas que son pedidas por el Poder Judicial, luchamos y las traemos. Eso es lo que estamos haciendo. En materia de educación, como nunca, se le está dando a educación el respeto que se merecía, porque debemos entender que el país no va a seguir manteniendo un liderazgo en el crecimiento económico en base a materias primas. Estamos entrando a una nueva coyuntura en el mundo, donde si no diversificamos nuestra producción, podemos retroceder. Y eso jamás lo vamos a permitir. Ahora,
hay espacios de crispación política. El ambiente político, bueno, siempre es así, ¿no? Se cuestiona una serie de cosas, se tejen y se crean teorías conspirativas, pero al final todo queda sin pruebas. Usted no pierde la paciencia, no se pone medio bravo a veces, precisamente porque lo fastidian. Sí, es que lo siente que está ahí, que lo están fastidiando, ¿no? Bueno, evidentemente, ¿no? Si se van acumulando las mentiras, uno obviamente se fastidia porque uno está trabajando con todo el amor que se le tiene al país, con patriotismo, sin meternos en tonterías como se metían en el pasado, ¿no? Entonces, obviamente, lo que sentimos muchas veces es que claro, nos quieren embarrar. ¿Cómo no se va a calentar el ambiente, pues, presidente, si usted a los otros los llama, pues, irresponsables, mentirosos, etcétera? La descalificación política no ayuda, pues, si uno miente, es un mentiroso. Y si uno actúa lanzando afirmaciones de manera irresponsable, es un irresponsable, ¿no? Y yo más bien le pediría a los medios de comunicación que no solamente transmitan lo que dice uno, sino que también tengan un criterio, ¿no? Porque ahora cualquier hijo de vecino viene y insulta al presidente de la República. O sea, no hay respeto. Y yo creo que nosotros estamos actuando de manera correcta, ¿no? Entonces, es en ese sentido que muchas veces uno también responde, tratando de no meterse en todas estas cosas, pero a veces hay que responder también, porque la gente también pide que uno responda, ¿no? Pero hemos logrado puntos de unidad, por ejemplo, con el fallo de La Haya, ¿no? Que así es, y lo mismo lo menciono lo de educación. Y hace poco ha estado usted en la transmisión de mando a la municipalidad de Lima y en efecto allí hubo pues una aproximación muy interesante, digamos, ¿no? Lo mismo que decía Castañeda. Es decir, no estamos pidiendo pues que haya una relación angélica, pero sí simplemente saber que en la hoja de ruta donde habrá, por supuesto, lío y medio, sin embargo, hay cosas en las que sí podría trabajarse conjuntamente, y eso es lo que la población valora enormemente, como lo hemos visto en educación y en salud. Sí, por eso les he dicho a los municipios, como le digo a todos los alcaldes, si ustedes se van a estar peleando, olvídense del gobierno central, ¿no? Porque lo que no podemos darnos el lujo las autoridades que estamos conduciendo el país es a pelearnos. Yo no me voy a pelear con un alcalde ni con un presidente regional, pero tampoco puedo aceptar majaderías ni de un alcalde ni de un presidente regional. Nosotros estamos dispuestos a apoyar. Yo voy a una región y me subordino a las políticas del gobierno regional porque quiero ayudarlos. No quiero entrar a yo tratar de reconducir, salvo que vea algo medio raro. Como cuando lo hemos visto, le cerramos el caño y más bien le metemos la Contraloría para que investigue, ¿no? Pero eso, esa es nuestra tónica. ¿Cuán funcional ha sido eso? Porque en realidad, mire, todos los casos que han saltado de corrupción de los gobiernos regionales, al final de cuentas uno se pregunta, bueno, la Contraloría ha tenido un efecto positivo, lo ha tenido a medias, le ha faltado personal. Y en segundo lugar, en verdad, usted ha tenido una relación más aproximada a algunos casos, el de Ancash por lo pronto, que sin duda causa preocupación. En Cajamarca tuvo también usted más o menos un cierto apoyo en el momento de las candidaturas y las elecciones, pero luego se descubrió la naturaleza de toda esta acción del señor Santos y compañía. Es decir, en otras palabras, en verdad, ¿cuán cuidadoso es en sus relaciones, digamos, con estas autoridades? Que no es una cuestión amical, pero es una cuestión básicamente de saber vigilarlos también. Sí, yo parto del principio de que son elegidos por el pueblo. Entonces, por lo tanto, son los interlocutores válidos con los cuales tengo que trabajar. Y cuando yo voy a una región, no voy a golpear al presidente regional, más bien con toda humildad, voy a apoyar su gestión, salvo cuando ya veo cosas raras, ¿no? Cuando ya veo los informes que van llegando de que no se están manejando. Por ejemplo, el señor César Álvarez, ¿cómo lo evalúa usted? ¿Cómo lo fue conociendo? ¿Cómo lo fue viendo? Nosotros lo hemos entrevistado cantidades de veces y la verdad que se le veía demasiado vivillo, simplemente por su carácter, pero en fin. Acuérdese que cuando yo llego a la presidencia él ya había sido gobierno regional y era reelecto. Hemos coincidido cuando él era en su segundo mandato, ¿no? Entonces lo que hemos hecho nosotros es apoyar en todo lo que se puede apoyar a los proyectos de Ancash.
hemos apoyado en lo que es Chinecas, hemos apoyado en las carreteras que se están construyendo allá, a pesar de que ellos tienen canon, a pesar de que ellos es una de las regiones más ricas del país. Le cuento una anécdota, era la represa de Huarcocurán, que tenía que hacer la antamina con el gobierno regional de Ancash. Al final el gobierno regional se tiró para atrás. Nosotros hemos entrado porque las comunidades de esa zona no pueden perjudicarse, ¿no? Pero apenas hemos detectado estos casos de corrupción y temas de asesinatos, asesinatos con un tamiz o un tinte político, no nos hemos casado con nadie, hemos entrado a tallar ahí, y yo no soy quien para juzgarlo a César Álvarez. Yo creo que la justicia dirá cuál es su responsabilidad en todos estos temas. Lo que nosotros hemos hecho es salvaguardar los recursos de Ancash y salvaguardar al pueblo de Ancash de autoridades que estaban seriamente cuestionadas. O sea, nosotros hemos trabajado apoyando al Poder Judicial para que ellos ahora hagan su trabajo. Bueno, pero el Poder Judicial no lo hizo muy bien. Bueno, pero nosotros lo que hemos hecho es darle todas las facilidades. Es más, tuvimos que hacer acá un Consejo de Estado para ver el tema de Ancash. Y allí, a las autoridades, yo mismo les he dicho, ¿tiene ustedes algo acá, algo que ver con este gobierno regional? ¿No? Y todos han señalado claramente que estaban dispuestos a intervenir, y intervenimos, porque la democracia también se puede defender. Tiene que defenderse. Así es, sino que a veces creemos que la democracia es boba. No, no es boba. Es cuando no hay liderazgo, entonces la democracia no actúa. Pero cuando hay liderazgo, actuamos todos los poderes del Estado juntos, coordinadamente, unidos, y luchamos contra la corrupción, y así nos hemos tumbado a varias organizaciones delictivas dentro de más de 6 gobiernos regionales, de los cuales hoy día tenemos presidentes regionales que están con orden de captura y tenemos presidentes regionales que están presos, ¿no? Y algunos se victimizan hablando de lo que es persecución política, pero no hay persecución política. Acá lo que se está viendo es que se han tirado la plata o han estado dando coimas, ¿no?, a empresas para que hagan obras que ni siquiera se han terminado, y eso no lo voy a permitir. Vamos a entrar un poco al terreno de los institutos armados también. Hoy día sale una noticia pues que es, digamos, sumamente alarmante, ¿no es cierto?, de desvío de gasolina a manos particulares que estaban para el servicio, en fin, de la aviación. Y también han surgido otras cosas con relación a la Marina, con relación al Ejército, en fin. Cosa que es bastante seria dentro de este tema que, le insisto, es clave, es decir, la confianza que tiene que tener la población en la institucionalidad, que las gentes funcionen, que los organismos funcionen, y además en institutos tan representativos y necesarios como las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es su opinión cuando se entera usted de estas cosas? ¿Qué piensa? Estamos hablando además ya con un exoficial, de modo que tiene que sentir más especialmente el tema. Es como una puñalada, de ser cierta esa noticia, es como una puñalada. Mire, a la Fuerza Aérea le hemos dado, a través de transferencias tecnológicas, el proyecto de la construcción, coproducción de aviones KT-1, de instrucción y entrenamiento. Le estamos dando el satélite, le estamos dando una serie de proyectos como los UAV, que son estos aeronaves no tripuladas. Le estamos dando una serie de recursos como nunca se los han dado. A la Marina de Guerra del Perú le hemos dado la construcción de su buque a vela, la adquisición de un buque logístico. Y se ha fortalecido en general la ALCIMA, que está haciendo varios. Le hemos invertido más de $100 millones a la repotenciación del CIMA, para que la modernización de submarinos se haga en el Perú y no me los lleven los submarinos a otro lugar y se quedan 3 años en modernización. Acá se hace. Para eso estamos construyendo masa crítica, ¿no?, que es también capacitación. Le estamos dando la compra de un buque de investigación oceanográfico, le estamos dando helicópteros, aviones, le estoy dando todo lo que se le puede dar. Nunca se les ha dado tanto a la Marina de Guerra del Perú, nunca. Y los mismos marinos, los mismos aviadores lo reconocen. Y al Ejército le estamos dando, bajo el sistema de coproducción también, 24 helicópteros de combate. Les estamos dando adquisición de vehículos. Pero no solo eso les estoy dando. Desde el primer año de gobierno hemos hecho la reforma salarial. Antes no tenían compensación de tiempo de servicios, ahora sí. Cuando yo me fui al retiro, a mí me dieron de compensación como una liquidación, algo de 1.200 soles, 1.400 soles, no recuerdo, por 25 años de servicio.
hoy día se les está dando una CTS, o sea que nunca les han dado tanto, ¿no? O por lo menos después de décadas se le vuelve nuevamente a dar ese esfuerzo a las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, a mí me duele esto, y de ser cierto, esto no se va a quedar acá. De ser cierto, este señor los responsables se van de baja por medida disciplinaria, porque no les voy a aceptar esto. Pero quiero que se haga una investigación. Así que antes de la entrevista, temprano nomás, ya hablé con el ministro de Defensa y le he pedido que me haga inmediatamente una investigación sumaria. Quiero saber si es cierto o no es cierto esto, porque no tienen excusa, ¿no? Sin duda. Entonces, con tanto esfuerzo que uno les da, este tipo de denuncias a uno es como una puñalada. Pero también quiero señalar que primero hay que averiguar. No podemos condenar como ya en el periódico se condenó a un oficial. Sí, yo todavía creo en la presunción de inocencia y espero que se demuestre eso, y si no, se irán por medida disciplinaria. Bueno, vamos a hacer una pausa y entramos ya a la cuarta parte de la entrevista, en la que justamente la cultura de la delación, de la sospecha, y con respecto a amistades suyas o a gente que contribuyó en su campaña. ¿Cómo quién? Bueno, estamos hablando de todos los tres señores que están aquí en largo debate. La campaña periodística y la campaña de preocupación de la ciudadanía ha sido muy fuerte, no solo a propósito del último personaje, sino tenemos pues a todos los anteriores, ¿no es cierto? Tenemos al señor Óscar López Meneses. A ese señor, te voy a repetir, no lo conozco. Tenemos al señor Rodolfo Orellana. Pero y por Dios, tenemos, por supuesto... Más bien yo los he capturado. Bueno, por eso vamos a conversar sobre eso. Y después también, por supuesto, Belaún del Ocio, que es ahora... Y estamos haciendo todo el esfuerzo principal para que vengan acá. Nadie tiene corona. Yo no le doy ninguna... Continuamos conversando ya en la parte final con el señor presidente de la República sobre un tema que es también crucial. Primero porque atañe directamente a su propia gestión y a la evaluación que podemos hacer de una administración que va ingresando ahora ya a una etapa de un periodo electoral y en consecuencia los fuegos se encienden más. Un poco la cuestión es la siguiente, presidente, es decir, siempre cuando uno empieza una carrera política y está en una campaña, tiene por supuesto el riesgo de que se sumen muchos a su campaña y después resulten siendo pues no solo unos vivillos, sino incluso algunos hasta enemigos mortales suyos, digamos, ¿no? Porque eso es así, sí, está en la naturaleza de las cosas. Pero, y se insiste mucho en realidad en que mucha de la gente que lo acompañó en verdad era gente que tenía intereses absolutamente personales y sus propios proyectos. Han habido también disidentes. La representación parlamentaria del Partido Nacionalista a veces ha sido muy débil, no ha sabido explicar las cosas. En otras palabras, se ha ido tejiendo esta sospecha de que tenemos una administración que está corroída por intereses impensables. Y entonces ahí aparece este señor, sobre todo el último, ¿no es cierto?, Belaún del Ocio. Y muchos de los otros también que yo he mencionado, que hacen siempre declaraciones medio veladas, como diciendo, yo sé mucho, no me dejen, no me hostiguen porque si no hablaré. ¿Cómo recibe usted todas estas movidas que sin duda son alimento de todas las informaciones? Eso tampoco lo vamos a negar. Bueno, cuando yo me inicié en política, en principio, tú sabes que no tengo mucho tiempo en política, porque yo vengo de la carrera militar. Como decimos nosotros, a diferencia de la... Pero viene también pues de una rebelión que se las trae, sobre la cual también hay dudas. Me hice una rebelión contra uno que ya se había rebelado contra la Constitución, contra el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, es el único levantamiento militar en América Latina, en la historia de América Latina, que se hace para no interrumpir un proceso democrático, más bien para defender el orden constitucional. Y como decía, a diferencia de la política, en la milicia uno sabe dónde está el adversario. En la política muchas veces uno no sabe dónde está. Pero lo que yo decía al principio, ¿no? Es, aquí, para entrar en política, te tienen que tirar tu cubo de lodo. Eso es lo que, porque ya el resto está así, todos quieren que también tú estés embarrado. Tiene que llegar manchadito. Por eso la gente tiene mucho temor, mucho cuidado de meterse en política, ¿no? Porque, como dicen, si quieres conocer tu árbol genealógico, métete en política, ¿no? Y te van a sacar todo. Pero tomé una decisión, ¿no?
y ingresé a la política. Y no me he metido en nada de estas cosas, más bien yo hice un levantamiento contra la corrupción del gobierno de Fujimori, donde todavía están prófugos Rosa Fujimori, Víctor Aritomi, Malca y todos esos empresarios de televisión, que uno está por Chile, el otro, Schutz, está en Suiza, aplicando su doble nacionalidad, es decir, se han burlado del país. ¿Y qué hicieron? No hicieron nada. Nosotros no, nosotros no estamos metidos en ese tipo de cosas. Y estamos tratando de capturar a todos los que el Poder Judicial ordena. Pero ha tenido buenos o malos acompañantes, vaya. Ahí iba a entrar a eso, ¿no? Durante este corto periodo de vida política, que no llego ni siquiera a 10 años, he tenido de todo, como usted ha visto, ¿no? He sido golpeado por gente que inclusive lo metí al Congreso y lo primero que hacen es traicionarte, ¿no? Hemos tenido la primera camada de congresistas, un grupo de tránsfugas, que ninguno de ellos logra reelegirse porque el pueblo normalmente no elige a los tránsfugas. Igual ahora lo que se ha formado son bancadas informales, porque detrás de esas mini bancadas no hay ni un partido político. Hay simplemente afanes reeleccionistas, otros intereses subalternos. Pero ¿cómo entender, lo que sí quiero decir es que a nivel bancada estamos aprendiendo, porque una cosa es ser oposición y otra cosa es ser gobierno, ¿no? Y muchas veces el mismo congresista esa transformación no la puede hacer rápidamente. Y muchos entran pues en una situación de confusión. Eso lo entiendo y es un proceso de maduración de las bancadas. Por eso que nosotros, así como hemos tenido en el periodo anterior tránsfugas y ahora también tenemos tránsfugas, pero hay otros que se van madurando como futuros líderes, como políticos. Y esa es la ganancia que tenemos. En cuanto al resto de personas que han colaborado en la campaña, muchos han trabajado, pero terminó la campaña y cada uno sigue su vida. Porque siempre les he dicho, el hecho de llegar al gobierno no es sinónimo de chamba, porque a veces creen que el haber contribuido en algo les da derecho a obtener un cargo, y no es así. Ese es el gran error. Nosotros no hemos entrado en eso. Pero concretamente, a ver, Belaúnde del Ocio, que es la figura mayor en este momento de la actualidad nacional política. ¿Cómo lo conoce usted? La figura mayor de la actualidad política. Bueno, ya, está bien. Bueno, ya, está bien. Le concedo esa... Traigamos todos los titulares de ayer y de hoy día, Dios mío, es una cosa... El presidente del Poder Judicial al que voy a visitar. No, bueno, recién lo vamos a conocer también. Bueno. Bueno, digamos que no es la gran figura, pero ahí está. ¿Cuándo lo conoce? ¿Qué relación tiene con él? ¿Qué información tiene? ¿Le han dicho en algún momento, oye, se está moviendo por aquí, por allá, menciona tu nombre? Porque evidentemente es un hombre que ha tenido el amplio espectro de negocios, no necesariamente ilegales, pero sí bajo lo que parecería un patrocinio de su amistad con usted o con el gabinete o no sé qué. Esa es una primera cuestión. Y la segunda, ¿cuán problemático es todo esto? Que si uno revisa todos los primeros ministros que han estado con usted, todos han terminado más o menos resentidos y fastidiados, y son ahora hipercríticos también. O sea, la experiencia nos va diciéndole, le va diciendo a usted, vaya, en la política todo es muy fluctuante y los que parecen amigos no lo son. Y usted tiene toda la razón. En ese sentido quiero señalar que el presidente de la República soy yo, y ese respaldo lo tengo en las urnas. Por lo tanto, ningún primer ministro puede tratar de asumir las funciones del presidente de la República. ¿Y eso ocurrió con los anteriores? Eso es lo que en algunos casos hemos visto, donde chocan dos líneas. O sea, la línea de gobierno es una sola y el primer ministro se alinea. Y eso es lo que estamos trabajando, por ejemplo, con la primera Ana Jara. Pero no ha habido otros que no, que querían sacar agua para su molino, ¿no? Y que tácitamente decían, en realidad, el presidente, yo lo puedo superar. Usted lo ha visto, ¿no? Entonces, obviamente, cuando tenemos ese tipo de casos, no tienen cabida en el gobierno. Y nadie, no solamente primeros ministros, porque también han habido buenos primeros ministros, ¿no? Pero algunos ya venían con un chip ideológico y pensaban que podían ponerse por encima del presidente de la República. Y eso no lo voy a permitir. Acá hay un solo líder, ¿no? Y ese líder no necesita
El presidente no necesita estar en todas las cosas, ¿no?, presente para decir, acá estoy. El presidente de la República en ese sentido no es figurete, ¿no?, pero conduzco las cosas de tal manera que las obras hablan por sí solas. Allí están las obras, las grandes obras que se están haciendo en el país, y ese es un liderazgo que ayuda a avanzar. En segundo lugar, ¿no?, lo que tenemos en el caso del señor Belaúnde Locio, yo lo conocí cuando me inicié en la vida política, y en el año 2005 y 2006 tuvo una participación importante en la campaña, y jamás lo hemos negado, más bien lo hemos dicho. Era hábil, locuaz, lo ayudaba. Mire, era un actor importante para la campaña y estaba básicamente en el tema de la organización, en el tema comunicacional, el tema de... ¿Allegaba fondos? ¿Perdón? ¿Conseguía o allegaba fondos para la campaña? Para nada, para nada. Él no veía nada de esas cosas. Él solamente veía el tema comunicacional, los mítines, los viajes, esas cosas. Y su ayuda fue importante. Y eso siempre lo he reconocido. Después de la campaña, él se dedicó a lo que es el periodismo. Compró, tengo entendido, con su familia el diario La Primera. Y se dedicaron a la vida periodística y tenía sus ediciones regionales. En la segunda campaña, esporádicamente participó, no orgánicamente, ya no era parte del comité de campaña, no era miembro orgánico del partido. Pero tenía una relación amical con usted. Pero colaboró, obviamente colaboró en algunas cosas, como muchos también vinieron y colaboraron. Muchos que se fueron después de la campaña, de la primera campaña, regresaron, sobre todo en la segunda vuelta, no en la primera vuelta, regresaron en la segunda vuelta. Cuando ya estaba la cosa clara. Ya estaba la cosa para cosechar, entonces ahí ya regresan, ¿no? Y después, cuando he llegado a la presidencia, no los he visto. No he tenido ningún tipo de relación con Belaúnde. Entonces... pero cuando él dice, no me sigan acochando porque si no yo hablo. ¿Qué cosa que...? Bueno, yo no sé, porque le pregunten a él, nosotros no tenemos ningún temor. Ningún temor. Lo que siento... ¿Usted no teme que él pueda mañana, hoy día, presentarse en La Paz y decir... Tratemos de elevar el nivel de la conversación. Esta es una entrevista con el presidente de la República. Lo otro parece ya una conversación de barrio. El murmullo de barrio. Sí. No entremos a eso porque no me parece correcto. Lo que yo le digo es lo siguiente. Estamos actuando en el marco de la ley. En el marco de la ley yo no distingo ni familia, ni amistades, ni colaboradores, todos son iguales. Y el Poder Judicial nos pidió que traigamos a la justicia a 3 personas, Orellana, Benedicto Jiménez y Martín Belaúnde Locio. Ya hemos traído 2, el tercero está ubicado, y hoy día estamos haciendo todas las gestiones necesarias a través de la Cancillería y el Ministerio de Justicia para poder traerlo en el plazo más corto y ponerlo ante el juez. Porque nadie tiene corona acá. Y yo lamento que sobre estas cosas se tejan conspiraciones, entre comillas, se tejan historietas, novelas, elucubraciones. Es parte de nuestra Lima criolla y jaranera. Eso es algo típico. Fue como con el tema, la otra comisión de un señor que quisieron prácticamente obligarlo a juntarlo con el presidente de la República. Yo no lo conozco ese señor, nunca lo he visto en mi vida. ¿López Meneses? Sí, no lo conozco. Pero ahí está la impericia de una comisión cuando un fujimorista investiga a otro fujimorista y quiere crear una ficción. Y al final el resultado es pobre. El resultado va a demostrar que no lo conozco y no tengo absolutamente nada que ver con ese señor. Y en este caso entiendo que la investigación a Belaúnde Locio es por su relación dentro del caso Centralita. Pero pareciera que esa no es la intención. Pareciera que buscaran escarbar en su pasado para tratar de buscar algo con el gobierno actual. Nosotros vamos a seguir trabajando en lo que es nuestro compromiso con el país. Los grandes proyectos son los que nos interesan. La oposición tiene su dinámica, están ya en proceso electoral y tienen que tratar de hacernos ver como ellos, ¿no? Nosotros no tenemos casos de corrupción como el de Petroaudios, narcoindultos, temas de Canán, etc. Nosotros no tenemos la corrupción fujimorista, ligaduras de trompas para esterilizar a las mujeres más pobres. Nosotros no tenemos gente que perteneció al gobierno, se robó la plata, se llevó plata al Estado y se fugó del país. Nosotros no tenemos
esos videos donde se ve a Montesinos repartiendo plata a congresistas tránsfugas, a repartiendo plata a los dueños de medios de comunicación y que están fugados. Nosotros no tenemos nada de eso. Nos han querido colocar gente diciendo que somos igual que ellos. No somos iguales que ellos. Y en eso, disculpe que peque de falsa modestia, pero no somos iguales que ellos. Nosotros no nos metemos en eso. Que quieran tejer novelas, tratando de vincularnos con una persona o con la otra persona, etcétera, son libres de hacerlo. Nosotros respetamos el juego democrático, respetamos la lucha política, pero también tenemos derecho a defendernos. Una última cuestión, presidente, porque me dicen que ya tenemos que acordar. Tiene que ir usted inmediatamente al Poder Judicial, a la ceremonia de transmisión de mando. Se dice, ya que estamos en términos novelescos, que usted está ya preparándose, por supuesto, para la campaña presidencial, no usted para la reelección, pero que el Partido Nacionalista naturalmente va a tener candidato y va a empezar a trabajar fuertemente para ello. ¿Cómo está ese horizonte partidario? Bueno, normalmente acá en el Perú tenemos un problema que es la debilidad de los partidos, la poca institucionalidad política. Eso no ayuda a tener una democracia sólida. Pero los partidos políticos normalmente en época de lluvia son como las flores del desierto, en época de lluvia comienzan a florecer, ¿no? Yo creo que las campañas electorales ayudan a afianzar partidos, a ir construyendo organización. Yo lamentablemente, ejerciendo el cargo de presidente, tengo poco tiempo como para dedicarle a la vida partidaria, e inclusive hasta a mi familia, ¿no? Pero efectivamente el Partido Nacionalista va a participar en las elecciones, es algo legítimo, es algo dentro del... Naturalmente, y además dentro de la vida de los partidos políticos tenemos que participar. Yo lo he entrevistado tantas veces, presidente, desde que era candidato en realidad. Y algunas veces hemos chocado. Y hemos chocado varias veces, pero le confieso que sin duda estamos hablando, es decir, sin duda uno sabe que el poder es quizá la mejor de las universidades, ¿no es cierto? Se siente usted mucho más seguro, habla mejor, está tranquilo. Muchas gracias por lo cumplido. ¿Ah? La verdad que yo lo he aprendido en la calle, ¿no? Porque con tantos golpes, yo he estado preso por levantarme contra Fujimori, el fiscal había pedido 25 años de prisión para mí, he salido con una ley de amnistía, he pasado un proceso en el ejército, denuncié a todos los firmantes del acta de sujeción, incluyendo al comandante general del ejército, y le entregué en sus manos la denuncia, ¿no? He estado de alguna manera aislado y de ahí me invitaban al retiro y he construido un partido de la nada. Poco a poco he recorrido el país así, hemos dormido muchas veces en el carro. O sea, construir un partido no es fácil, ¿no? Y aprender la política nacional es todavía más difícil y más duro, ¿no? Entonces yo creo que esta es una evolución, una maduración. Bueno, si va a seguir en política va a aprender mucho más, bueno, va a hablar mejor todavía. Bueno, pero, muchas gracias, presidente. Pero quiero decirle algo, lo que se viene en el 2015, que es lo que no me ha preguntado, el 2015 se viene la implementación de las reformas. El 2015 hemos hecho la reforma de lo que es educación, la reforma de salud. Usted ha visto lo que nos ha costado la reforma de salud, hacer comprender al gremio médico de que estamos haciendo cosas para mejorar la atención al paciente, mejorar sus remuneraciones. Hoy día le estamos dando bonos a los maestros en las zonas del Brain, a los médicos también. Queremos ampliar a los médicos también a los no nombrados, pero necesitamos justamente salvar algunas normas. También vamos a ejecutar las otras obras. Estamos licitando 1.200 megas para la construcción de más hidroeléctricas. Hoy día el Perú no tiene el problema de seguridad energética. Lo que nosotros estamos trabajando es un nuevo concepto que es solvencia energética. Es decir, la energía más barata en el Perú es la del gas. Esa, con la recuperación del lote 88 que lo hemos hecho nosotros, ya es una realidad. Estamos conectando gas barato para los ciudadanos. Y vamos a generar también un potencial de energía, de hidroenergía, para poder exportar a otros países. Estamos ya iniciando los pasos para el desarrollo petroquímico en el país. Vamos a subastar el metano para tener la petroquímica en el sur del país. Ya hemos identificado la zona. Estamos ya en construcción del gasoducto surperuano. Estamos
trabajando en la construcción del gasoducto centro-norte para llevar el gas de Camisea también a la zona de Lima hasta Ancash, y el gasoducto que debe sacar el gas de Piura hacia la zona nororiental. Estamos trabajando a través del Plan Nacional de Diversificación Productiva los grandes ejes o polos de desarrollo geoeconómicos, norte, centro y sur. En ambos tenemos ya puertos como el de Paita, Matarán y Hilo, Callao, tenemos las IRSAs, tenemos recursos naturales, tenemos reservas hídricas y estamos buscando la conectividad con el Brasil. Tenemos un proyecto que estamos analizando, que es la construcción del tren bioceánico, que permita unir la costa del Pacífico en el Perú con la costa atlántica en Brasil. Y estamos hoy día trabajando también lo que es la construcción de la hidrovía amazónica que permita conectarnos desde Yurimaguas hasta Manaus, hasta Brasil. Entonces, eso es lo que se viene para el Perú. Lo que se viene es el desarrollo, la conclusión de la longitudinal de la sierra que va a poder unir la frontera de Bolivia en Puno con la frontera con Ecuador en Cajamarca. Lo que se viene son estos planes de desarrollo vial que nunca se habían hecho en el país, que lo estamos haciendo en Puno, en Cusco, en San Martín. Es a través de Provías Nacional integrar todas las provincias, conectar todas las provincias que hoy día no están conectadas vía Proyecto Perú ampliado, reformado. Lo que estamos haciendo nosotros hoy día es también la creación de más de 45 centros de innovación tecnológicos en todo el país. Lo que estamos haciendo es, estamos creando un fondo, ya hemos metido 100 millones de soles en Madre de Dios. Estamos luchando contra la minería ilegal, pero tenemos que avanzar en la reforma, porque no basta haber recuperado miles de hectáreas que estaban deforestadas. Ahora hay que darles una esperanza, una oportunidad a toda esa población de Madre de Dios. Y yo voy a ir próximamente allá a ver cómo van los proyectos. Por ejemplo, ¿usted sabía que en Madre de Dios, salvo en Puerto Maldonado, no hay energía industrial, no hay trifásica? Increíble, ¿no? Increíble. Hoy día necesitamos desarrollar la industria forestal, pero hay una tala ilegal de madera que tenemos que combatir y hemos nombrado un alto comisionado en la lucha contra la tala ilegal. En el tema del narcotráfico, como nunca, cifras históricas, récord de decomiso de droga, más de 32 toneladas de cocaína. Hace poco decomisamos algo de más de 6 toneladas en la zona norte, costa norte, ¿no? Lo que estamos haciendo, hemos erradicado más de 32.000 hectáreas. Cuando recibimos nosotros el gobierno, el promedio era 10.000 hectáreas, ahora estamos en las 32.000 hectáreas. Estamos creando rutas fiscalizables para la lucha contra insumos químicos. Es decir, estamos haciendo cosas, estamos haciendo obras. Por ejemplo, los proyectos de inclusión social permanente, estos PIAs, que son embarcaciones que llevan Hospital, Banco de la Nación, RENIEC, etcétera, por los ríos de la Amazonía y por el lago Titicaca. Estamos construyendo 12 embarcaciones, que las está haciendo el CIMA también, para llevar inclusión social a las poblaciones del interior del país. Viajo casi todos los días al interior del país. Usted me verá con jean, borceguís, camisa remangada, porque así viajo por allá, por el país. Porque la gente quiere a su presidente verlo allá, quiere ver el Estado allá. Hemos creado un programa de tambos. Tenemos cerca de 300 tambos en las zonas altoandinas y zonas de la Amazonía, donde ponemos todos los servicios del Estado en comunidades, donde no llegaban. Ni siquiera los gobiernos regionales estaban llegando. Nosotros estamos llegando allá, ¿no? Y estamos desarrollando estos tambos en comunidades amazónicas, como es las zonas de Pampaenza en Condorcanqui o Montetoni en el Bajo Urubamba. Y mira, el Bajo Urubamba pertenece a Charate, el distrito más rico del Perú, y esas comunidades están abandonadas. Y Charate cierra su año fiscal con más de 300 millones de soles en el Banco de la Nación. ¿Cómo no enervarse uno, ¿no? Por eso quiero aprovechar también acá para decirles, ¿no?, a los gobiernos locales que no les voy a dar ni un centavo para hacer plazas, hacer monumentos. Se olvidan, no les doy nada, más bien los voy a fiscalizar. Pero si me piden para agua y desagüe, todo mi apoyo. Hoy día la gran revolución es el agua y desagüe. El saneamiento. Es un tema primordial. Y por último, aprovechar esta cobertura de RPP para decirles a todos los peruanos y peruanas un 2015 que va a ser mejor que el 2014, con toda seguridad, porque se activan proyectos mineros que estaban detenidos, se van a activar. Se pone en ejecución obras grandes que van a generar empleo, todas estas obras de infraestructura,
La red hospitalaria, tenemos en proyecto más de 70 hospitales estratégicos. Uno de ellos se inaugurará, una parte se inaugurará en este gobierno, la otra parte se inaugurará en el siguiente gobierno. Pero les estamos dejando ya un camino al siguiente gobierno, les estoy dejando ya las obras para que ellos se inauguren. Estamos estudiando, por ejemplo, la posibilidad de la construcción de un puente sobre el río Nanay, en Iquitos, para poder utilizar la zona alta y poder darle una proyección de conectividad a Iquitos con todas las comunidades del Napu y del Putumayo. Y para eso tiene que hacerse un puente que va a tener una extensión de más de 2 kilómetros, una obra monumental, pero la Amazonía se lo merece. Es decir, podrá haber ruido político, pero en la economía nosotros tenemos el timón bien agarrado, ¿no? Estamos avanzando más allá de lo que el Fondo Monetario y el Banco Mundial pensaban que era lo correcto, lo estamos yendo todavía más allá, ¿no? Lo que necesitamos es implementar esas medidas. En el tema de la lucha contra la corrupción, estamos dando muestras claras de que lo que nos pide el Poder Judicial los capturamos y no hay nada más que hacer. No nos casamos con nadie. Y en el tema político estamos tratando de, a través del Congreso, sacar normas, sacar leyes que ayuden a los peruanos y las peruanas. Así que estamos trabajando. Muy bien. Muchas gracias, presidente. Ha sido una conversación útil y constructiva. Empezando el año, ¿no? Empezando el año y además, bueno, efectivamente vamos a tener un año lleno de actividades y me ha parecido muy interesante, sobre todo, cosa que ha ocurrido, me ha hecho recordar usted a don Fernando Belaúnde, por ejemplo, ¿no? El saber que en realidad el gran mosaico es el Perú en su conjunto, ¿no? No solamente es Lima, no solamente son los sectores, digamos, que están más ilustrados y medios, ¿no? Hay la necesidad, y eso no hay duda, que no es solamente obra gubernamental, sino que estamos dando un enorme salto en términos de país, ¿no? Es una cosa que hay que entender que dejamos de ser un país pobre, somos un país de renta media. Y con gente que está decidida a salir adelante, o sea, sí, el emprendedurismo que se dice, ¿no? Y eso implica también no solamente un cambio en la capacidad adquisitiva del peruano y la peruana, sino implica también un cambio cultural, un cambio que nos demos cuenta de esto y que seamos conscientes que somos un país de renta media, pero mantenemos enormes brechas de desigualdad, que estamos tratando de resolverlas con la inclusión social. Por eso es que hoy día, si usted mira las cifras de conflictividad social en el Perú, esto ha bajado enormemente con respecto a otros gobiernos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Y esperaremos este año intenso. Bueno, muchas gracias también a nuestros oyentes y nos despedimos porque vamos a tener una evaluación, por supuesto, de toda esta entrevista, como varios otros conversaciones políticas.